Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente al espacio de la universidad. Bueno, hoy son muchos, así que no los nombro, pero les doy la bienvenida a este espacio que hemos renombrado, que lo hemos ayornado. La idea es que este sea un lugar de convergencia. Convergencia significa no unión, sino ir de la mano o ir al costado, ¿no es cierto? No confluir y dejar de perder la individualidad, sino mantener la individualidad, pero con un objetivo común, ¿no? Eso es la convergencia. Ustedes saben que en la Facultad de Medicina, cuando estudiamos, los médicos, eh, pasamos por algunas cátedras, la cátedra de nutrición, la cátedra de fisiología, donde aprendemos algunas cosas. Pero en general esas cosas que aprendemos siempre están relacionadas con las enfermedades, ¿no? Sabemos más de la enfermedad que de la salud. No hay ninguna cátedra en medicina que hable de la salud. Se habla de la enfermedad. Entonces el médico tiene como formateado a su cerebro respecto de que la información que le llega está asociada a la enfermedad, no a la salud. Y se habla poco de la salud. Y en este aspecto hay algo que quiero comentar antes de presentar a quien va a iniciar la charla con ustedes. Yo durante una época de mi vida hacía muchos ayunos, ¿no? Y algunos ayunos largos. Lo que me llamaba la atención de esos ayunos largos es que cuando volvía del ayuno, mis ganas de comer eran diferentes, sobre todo al principio. No tenía ganas de comerme un chorizo cuando salía del ayuno, o de comerme, no sé, una galletita dulce. No, era como que algo había cambiado y mi cerebro elegía otras cosas. O sea, mi representación asociada al deleite, digamos así, iba para otro lado. No para cosas que yo normalmente no convenía, pero sectorizaba las cosas que quería, mi cerebro. Una vez, leyendo un libro Ayurveda, el escritor indio decía que el cerebro tiene claro cuál es su deseo. Lo que pasa es que nosotros con nuestra cultura vamos variando ese deseo. Y entonces nuestro cerebro tiende a buscar algo que no encuentra y por eso uno come de más, por eso uno no se satisface plenamente o necesita satisfacerse por el llenado, digamos así, del estómago. Y entonces decía este indio, justamente, que hacía que la medicina ayurvédica, en este caso, lograba que la persona empezara, su cerebro empezara a darse cuenta de lo que quería comer, ¿no? Ah, esto era lo que quería, y esto no era lo que quería. Entonces, por eso tenemos la suerte, todos nosotros, de estar acá con Graciela Varela, esa querida amiga. Presentame como vos quieras, me dice Graciela al principio. Y tengo mil cosas para decir de Graciela, pero lo que quiero destacar de esta profesora maravillosa que tenemos, que es una investigadora permanente, de esas personas que estudian siempre, de esas personas que a la playa se llevan algo para estudiar. Y si va a la montaña a meditar, como lo hace, también es para aplicarlo en lo que ella estudia. Así que en ese aspecto tenemos una gran suerte de que Graciela no sea solo una persona intelectual respecto de lo que vamos a hablar, sino que esté conectada con eso que yo les dije hace un ratito, que es cómo lograr que nuestro cerebro se conecte con su verdadero deseo, con su verdadero deseo de comer esto y no lo otro, ¿no? Por eso que
esta charla de hoy es la primera, después Graciela va a hablar en unas semanas más de la alimentación aplicada al síndrome autista, ¿no? Si bien el síndrome autista tiene ese amplio espectro, ¿no? Que abarca tantas manifestaciones diferentes del ser, eh, cada vez se está imponiendo más la idea de que a los chicos autistas hay que ayudarlos con la alimentación, y sin la alimentación no se logra pasos, digamos así, hacia la curación, si se logra, pero sí se logra grandes mejorías, ¿no? Hay asociaciones que son harto evidentes, ¿no es cierto? Los chicos que comen dulces son chicos más excitados, más agresivos, menos atentos, ¿no? Y esto está absolutamente comprobado, ¿no? Así linealmente. Pero bueno, lo que vamos a hablar con Graciela justamente es del bien comer, ¿no? ¿Qué significa el bien comer? La buena salud digestiva. Y bueno, arranquemos con este tema tan interesante como es el bien comer. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, gracias Marcelo por tus palabras y a la Universidad Candegave por este espacio tan maravilloso. Y gracias a todos los participantes por estar acá, escuchando, atentos, eh, para hablar justamente del bien comer, ¿no? Eh, y, y mientras vos hablabas, yo pensaba y me preguntaba, hice un recorrido por las cátedras de la universidad. A mí eh, lo que sucedió en todas las facultades de medicina es que de pronto una materia tan importante como es nutrición, en las facultades en donde se dictaba, dejó de ser o de tener la importancia que requiere, ¿no? Eh, de ser parte de la currícula dentro de una cátedra. Y entonces la nutrición siempre es algo que me tocó en mi época de estudiante de medicina, mirarla de costado, tocarla de oído y ir tomando nota, algún esquemita, bueno, la dieta del diabético, la dieta Claro. del paciente gástrico con gastritis y demás. Entonces, bueno, afortunadamente la vida eh, fui recorriendo caminos y encontrando maestros increíbles que desde un comienzo han ido propiciando, ¿no? Mi formación. Y después de tantos años, ¿no? Me sigo haciendo muchas preguntas y me sigo repreguntando también eh, cosas tan básicas, aparentemente, ¿no? Como qué es comer bien. Hay un modelo, hay una dieta ideal para seguir para todo el mundo. Por ejemplo, yo soy vegetariana desde hace 30 años y en esta evolución, eh, Luis de Tines, que ha sido un gran maestro y también tuve la fortuna de esta vida de transitar un tiempo con él como pareja, él decía, la nutrición es evolutiva y realmente lo que recomendábamos a nuestros pacientes desde en la década pasada, por ejemplo, ¿no? Que eh, en donde el vegetarianismo pisaba más fuerte y Luis también era vegetariano, por ejemplo, les recomendábamos consumir soja, recomendábamos consumir pan integral, allá lejos y hace tiempo, y todo eso, por supuesto, ha ido cambiando y sigue evolucionando, ¿no? Yo creo que no podemos quedarnos parados en un modelo. eh, Modelos hay muchos, la dieta vegetariana, la dieta paleo, la dieta keto, eh, tantos, dieta baja en oxalatos, dieta low carb, high fat, y bueno, creo que hay tantas dietas como problemas de salud. Tenemos que hoy los problemas de salud afectan a millones y la alimentación, la dieta es clave para
para poder, independientemente del tratamiento que se haga y del problema de salud del cual se trate, la alimentación es clave para mejorar y a veces sanar esos problemas de salud. Y creo que una clave importante es volver a los orígenes y hablar del concepto de nutrición evolutiva. El ser humano se ha acostumbrado durante miles de años a alimentarse de una manera totalmente opuesta a la que hoy en día nos alimentamos. Entonces creo que ahí hay una importante respuesta a muchos de los problemas de salud que hoy en día nos afectan. Volver a basar la alimentación en nuestra biología, en nuestro código genético, y retornar a la naturaleza, que es como, o sea, podemos complejizar la alimentación infinitamente, pero en tiempos en que pareciera haber, no sé, como decía, cada vez más dietas y más problemas de salud, cada vez más información al consumidor y más confusión, y hay un producto en el mercado diseñado para cada necesidad, justamente creo que hoy más que nunca el retorno a la naturaleza es el camino más simple que tenemos para encontrar un equilibrio. Entonces, lo más revolucionario que podemos hacer hoy en día consiste justamente en volver a los orígenes y en seguir una alimentación basada en nuestro código genético, o sea, comer comida real, comida de verdad, los alimentos que disponían nuestros antepasados antes de la aparición de la agricultura, que eran cazadores, recolectores, entonces disponían de carne, huevos, vegetales, frutas. No se consumía hace 1000 años, ni se producían a nivel masivo alimentos como cereales, pan, pastas, arroz, todos sus derivados, todos estos alimentos que consumimos hoy a diario con el agravante de los ultraprocesados, que son esos alimentos industrializados, llenos de azúcar, aditivos, grasas trans, que hasta hace 100 años no existían en nuestra alimentación. Entonces, si bien hay diferentes modelos de dieta, que ahí está también una clave, y nosotros, los homeópatas y los médicos integrativos, siempre vamos a ir a la individualidad y vamos a buscar cuál es el tratamiento ideal y la nutrición ideal para cada paciente, para cada persona. La base sería una alimentación evolutiva, una nutrición evolutiva, o sea, comer alimentos reales, comida de verdad. Y acá, bueno, con esta introducción, yo voy a seguir hablando un poquito, pero también voy a estar pendiente del chat porque me encantaría que este encuentro sea un encuentro interactivo, en donde puedan los participantes hablar, preguntar, comentar bueno, si puedo, responder las distintas inquietudes que vayan surgiendo. Es importante también, eh, creo, ya que he hablado de nuestra biología, de nuestro genoma y de nuestros ciclos biológicos, respetar los ciclos de luz y oscuridad, que están muy alterados por las luces artificiales y las pantallas, el poder comer con conciencia, masticar y estar en la masticación, en un momento tranquilo, conectado con la comida, con el alimento, quizás un momento de conexión con la familia, procurar buenos diálogos en ese momento, evitar estar mirando la televisión, ver noticias, porque así como el alimento, tenemos un alimento saludable y un alimento que llamamos chatarra, también tenemos mucha información que puede resultar un insumo, un ingreso de chatarra emocional, mental, y si esto se acompaña a la vez de el momento en que estamos procesando y digiriendo el alimento, por supuesto que va a influir negativamente, aun cuando la comida sea súper cuidada y súper saludable. Así que no es solamente el alimento físico, creo, lo que hoy en día
tenemos que procurar, ¿no? Más en este Claro, momento que estamos viviendo todos los seres humanos. claro. Hay algo que te quería decir, es el concepto este de alimentación evolutiva, es un concepto muy fundante, muy, muy bueno, este concepto. Pero hay ejercicios que se pueden hacer. Por ejemplo, si uno va al supermercado y dice, bueno, no voy a comprar nada que esté industrializado, nada, y tengo que comprar para comer. Ahí nos vamos a encontrar con todo un mundo que hay en el supermercado, donde hay góndolas donde uno dice, bueno, acá yo no tengo nada que ver, acá yo no tengo nada que ver, hasta que llega a un lugar pequeño y se da cuenta que lo no industrializado es un mínimo en un supermercado. Es un mínimo. Casi todas las cosas que compramos están industrializadas con lo que significa lo industrializado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aplicar, como dice Graciela, estrategias individuales para comer rico, para comer bien, saber, como dice Graciela, que uno tiene que tratar de comer lo más despacio que pueda, en el mejor ambiente que pueda, y darle a la comida ese otro lugar, ¿no? De esa riqueza que tiene la comida, cuando sobre todo la comida es natural. ¿Cómo, Graciela, cómo estos subtítulos que pusiste vos en la charla de hoy, ¿no? El pH gástrico. Al pH gástrico no se le da importancia, ¿no? Y el pH, explícanos un poquito, porque el pH gástrico tiene ya todo un metabolismo que altera hasta el deseo, ¿no? Si no está bien, digamos así, en su punto de normalidad. Hablanos un poquitito de eso y en la relación con la comida. Bien, sí. El aparato digestivo tiene una complejidad enorme y perfecta. Siempre tenemos que procurar justamente respetar sus necesidades y su biología para que siga funcionando de manera perfecta. Tiene un pH, por ejemplo, un gradiente de pH. O sea, el pH es el potencial hidrógeno, el grado de acidez o alcalinidad, para no complejizarlo, ¿sí? El pH va del 1 al 14. 1 es el extremo ácido y 14 el extremo alcalino. Esos dos extremos son cáusticos, eh, pueden provocar daños si no tenemos una protección. Por ejemplo, el ácido muriático, que se utiliza para limpiar las cañerías, tiene un pH extremo de 1, muy ácido, y la soda cáustica tiene un pH muy alcalino y tanto los dos extremos pueden resultar perjudiciales. Bueno, el estómago, por ejemplo, tiene un pH muy ácido. Llega, secretando el ácido clorhídrico, en ciertos momentos a generar un pH cercano a 1 o de 1. Claro que tiene una protección, por supuesto, para no autolesionarse, no autodañarse. Y es necesario ese pH tan ácido porque cuando consumimos un alimento con alto contenido de proteína y una proteína muy densa, como por ejemplo la proteína animal, necesitamos ese paso por el estómago para que la proteína se vaya degradando, vaya entrando en el proceso digestivo, para que después esos fragmentos más pequeños sean digeridos en el intestino delgado y se liberan los aminoácidos, que son las unidades de las proteínas. Entonces, no es malo el pH ácido, es fundamental. Y en el intestino delgado, ya con los jugos biliares, pancreáticos, ya el pH se va a tornar alcalino, lo contrario de ácido, porque también es necesario en esa parte del aparato digestivo para seguir digiriendo, por ejemplo, los almidones, y bueno, continúa todo el proceso de los macronutrientes hasta que son absorbidos las unidades de los macronutrientes, las proteínas se degradan en aminoácidos, los hidratos de carbono, los almidones, los dulces se degradan en glucosa y otras moléculas, y las grasas en ácidos grasos. Entonces, eso se produce gracias a todo ese gradiente de pH, al trabajo de las enzimas digestivas, que también hoy en día voy a hablar un poquito de eso, faltan en general. Entonces llegan cuando hay disfunción en estos distintos niveles, van a llegar al intestino delgado y luego inclusive al intestino grueso fragmentos de estos alimentos y de estas moléculas grandes sin digerir que van a generar que bacterias patógenas
produzcan sus propias fermentaciones y muchos gases y sustancias que pueden llegar a ser tóxicas, patógenas para nosotros y que crezcan, bueno, diferentes microorganismos y parásitos también por todo ese desequilibrio y pueden llegar a generar muchos problemas de salud. Entonces, la digestión empieza en la masticación. Cuando masticamos, tragamos directamente o llegamos a degradar el alimento. Una maestra mía decía, Lalita Salas del Instituto Don Whitmore de Puerto Rico, masticar lo sólido hasta que se vuelva líquido y lo líquido hasta que se vuelva sólido. Porque masticábamos, por ejemplo, masticábamos las batidas, los jugos verdes para que también se produzca el estímulo para que las enzimas de la boca ya empiecen el proceso digestivo. De ahí pasan al estómago. Entonces, el estómago se ocupa sobre todo de desarmar los alimentos y de la digestión de las proteínas con ese pH ácido. ¿Qué sucede? Muchas personas hoy en día están tomando antiácidos, tratando un síntoma que es la punta del iceberg de un problema profundo. O sea, el tomar un antiácido no trata el problema, sino que está tratando el síntoma. Y muchos de estos fármacos son los llamados inhibidores de la bomba de protones, que se han diseñado para otra cosa. Se diseñaron para problemas graves, para, por ejemplo, tratar una úlcera sangrante, el síndrome que conocemos los médicos como Zollinger-Ellison, que es un síndrome raro, rarísimo, en donde se produce mucho ácido en el estómago, y, bueno, con patologías más severas, que tratándose de esos casos puntuales, por supuesto, tienen su utilidad y hay un tiempo de uso, mientras tanto se va tratando de resolver el problema. El tema es que mucha gente viene tomando desde hace años y décadas estos inhibidores de la bomba de protones que están indicados para tomarse no más de unos cuantos meses y eso trae aparejado muchos otros problemas de salud. Y a veces el problema del estómago termina siendo no el exceso de ácido, sino la falta de ácido. Y hay personas que tienen gastritis crónica que siguen pensando o creyendo que les está sobrando el ácido, les está faltando el ácido. Porque en la medida que vamos haciéndonos más grandes y venimos en este mundo moderno, porque tampoco tendría que ser así, ¿no? Un tercio más o menos de las personas de 60 años tienen falta de ácido, no exceso de ácido. Hay un test muy sencillo, hay varios, por supuesto esto si merece estudiarse hay que hacerlo en todos los estudios correspondientes, se puede hacer un estudio de pH, pero digo, hay un test casero con bicarbonato, ¿no? En donde se disuelve una cucharadita de bicarbonato, en un vaso con agua, se lo bebe y se controla el tiempo en el que se producen eructos. Si los eructos se producen antes de los 3-5 minutos, es porque el pH del estómago es correcto, tiene un pH ácido, pero si los eructos no se producen o tardan más de 5 minutos, es porque generalmente hay hipocloridria, o sea, falta de secreción de ácido del estómago. Y esto es súper importante tener en cuenta, porque la hipocloridria va a generar mala digestión de proteínas, va a generar, bueno, todo lo que trae en consecuencia, los gases, el enlentecimiento en el tránsito y muchos otros problemas de salud, porque además el estómago, el ácido del estómago, tiene otra función que es protegernos de bacterias patógenas y del mismo famoso Helicobacter pylori. Entonces, también tenemos en cuenta que hay un gradiente de pH y que si queremos tener digestiones ideales, por eso ahí viene el tema de las combinaciones, ¿no? No combinar ciertos alimentos, por ejemplo, mucha proteína, si vamos a comer proteína animal, para digerirla mejor, comerla con vegetales crudos, vegetales y sobre todo crudos, porque los vegetales también traen sus propias enzimas digestivas, enzimas que nos van a ayudar a digerir, y va a ser más liviana también esa comida. Uno de los vegetales estrella que aporta enzimas que es súper digerible y digestivo es la papaya, también hay enzimas en preparados magistrales que podemos indicar, o a veces se la compra, algunos suplementos vienen con papaína, que es la enzima de la papaya, que ayuda a digerir las proteínas y los carbohidratos también, y viene muy bien para personas celíacas,
Este, bueno, y para personas que tienen intolerancia al gluten, también viene bien la papaína, o cuando hay diferentes problemas digestivos necesitamos un apoyo enzimático. Después está las enzimas de la piña, la bromelina. Em, y otras también. A ver, cuando hay falta de secreción del estómago, o sea, hay una hipocloridria, viene muy bien y a algunas personas les resulta esto les hace una diferencia marcada en su digestión el consumir una cucharada de vinagre orgánico. Bueno, yo digo orgánico porque más vale que sea orgánico, porque así es un alimento fermentado, no tiene aditivos, puede ser cualquier vinagre, pero mejor vinagre orgánico, puede ser de manzana, una cucharada antes de las comidas principales, viene muy bien. Y también ayudarse con cebolla, limón, algunos alimentos ácidos. Entonces, el tema de las combinaciones, para no perderme, porque tengo mucha información para dar, si consumimos un alimento, carne, por ejemplo, tiene una densidad proteica enorme, con carbohidratos, fideo, arroz, puré, y ese tipo de nutrientes, los almidones necesitan otro gradiente de pH para digerirse y otro tipo de enzimas en el duodeno. Entonces, ahí se produce como un cortocircuito, porque no se termina de digerir bien ni la proteína ni el almidón. Y se produce mucha pesadez, distensiones, flatulencias y demás. Bueno, Pregunta. Algunas eso. preguntas respecto de esto que están en el chat. Estos son temas interminables, así que seguramente Sí. tendremos alguna otra charla. Pero preguntan, ¿cuándo es necesario usar complementos probióticos además de los que consumimos en la dieta? Bien, en la dieta podemos llegar a consumir los fermentados caseros, kéfir, chucrut, kombucha, kimchi y demás. Y está muy bueno porque también la nutrición evolutiva, vuelvo al concepto, nuestros antepasados, las distintas culturas, ancestralmente consumían muchísimos fermentados. A veces la dieta está basada en un 60% de fermentados, con bacterias que resultan benéficas. En algunos casos es necesario utilizar determinados probióticos, que pueden ser lactobacilos, bifidobacterias, bacillus, o de distinto tipo, cuando hay algún problema específico de salud que queremos tratar y aprovechar las propiedades que nos dan estas bacterias, ¿no? A veces, cuando hay mucha distensión, flatulencias, hay sobrecrecimiento bacteriano en el intestino, hay gente que los fermentados caseros les cae mal, toman kéfir y se distienden más, tienen molestias. Entonces, en esos casos hay que parar un poco, no es ir y tomar mucho probiótico, consumir un exceso de fermentado, sino todo en su justa medida y en la medida que se va equilibrando la salud intestinal, la microbiota, se puede incorporar más fermentados sin problema. ¿Respondí la pregunta? Sí, sí. Y hay algunas preguntas que voy a pasar por encima, lamentablemente, por el tiempo, pero hay otras que son interesantes porque son las que generan mucho folclore entre las personas. La bebida durante la comida, y sobre todo si la bebida es fría, ¿es un mito? ¿Es una realidad que no debemos hacerlo? Buenísima la pregunta. Sí, es una realidad. Beber mientras comemos va a diluir el ácido del estómago, va a diluir los jugos digestivos, y si es fría, más se complica. No es lo mismo, si la persona tiene sed, por ahí recomiendo, primero, no ir a comer con sed, beber antes de comer. Y si cuando se consumen muchos vegetales, alimentos que tienen un alto contenido hídrico de agua, es raro que se sienta sed durante o después de la comida. En la medida que se va produciendo el cambio interno y digestivo, eso sucede. Ahora, si todavía estamos en la instancia donde tenemos sed, necesitamos beber algo, es mejor un tecito de hierbas, un té de manzanilla tibio, un té de boldo de paso, alguna hierba digestiva, y de a poco, de a sorbitos,
Y eso dista muchísimo de tomar agua saborizada, gaseosa o inclusive agua helada, fría, que vamos a un ejemplo concreto. Si tenemos que lavar los platos después de una comilona, de un asado, abrimos el agua fría, helada, toda la grasa, toda la comida se pegotea más en el plato. Entonces, por eso usamos el detergente, el agua Claro. calentita. Eso pasa lo mismo adentro nuestro. Ujú. ¿Qué opinión tenés, Graciela, de slow food, es decir, la comida lenta, ¿no? De comer lentamente. Sí, hay toda una corriente de slow food. Comer lentamente es fundamental y hacer no más de 3 comidas al día. También es un Claro. mito esto de 5 comidas, 6 comidas al Sí, sí, día. Y es preferible juntar en 2 o 3 comidas todo el contenido nutricional de una sola vez. sí, sí. Em, ¿Es conveniente tomar bicarbonato a diario? No recomiendo tomar el bicarbonato a diario. Sí es un parche y a veces puede servir cuando la persona está con el estómago encendido, con mucho reflujo, ardor esofágico. Sí puede aliviar el bicarbonato, que es una solución práctica, económica y casera, pero no es para hacerlo frecuentemente, porque también podemos provocar cambios bruscos en el pH. Eso va a traer un costo metabólico, un costo energético en el cuerpo. Sí es importante, si la persona está recurriendo al bicarbonato, plantearse qué está pasando, que eh, necesita de esto, Ujú, del tratamiento, o sea, lo que decía, no tratar el síntoma, sino la causa. ujú. Y esa cuestión de tomar antes una cucharadita de vinagre de manzana antes de las comidas, ¿qué opinión tenés sobre eso? Sí, perfecto, es lo que había dicho anteriormente. Es muy recomendable, es saludable y en los adultos, como decía, como va disminuyendo la secreción ácida del estómago, ideal, y cuando se va a consumir un alimento de alta, de mucho contenido proteico, ideal consumirlo con limón, con una cuchara de vinagre orgánico. El límite Ujú, sería la molestia. Si a la persona produce molestia, acidez, reflujo, bueno, primero tiene que ir a tratar estos claro. problemitas de base. ¿Y cómo hacen las personas que no están haciendo un tratamiento homeopático, que están haciendo un tratamiento biológico, que están acostumbrados a tomar, no sé, omeprazol como antiácido hace 5 o 6 años? ¿Y cómo hace para dejarlos? Si se lo sustituye con algo, si hay... Bueno, esa es la Bien. pregunta. Bueno, hay varias respuestas que se me ocurren. Sí, me parece interesante que la persona pueda hacer un tratamiento homeopático, porque Por justamente la supuesto. homeopatía es, claro, un gran pilar y va a actuar desde, bueno, armonizando la energía vital, la fuerza vital, de adentro hacia afuera, de lo emocional a lo físico, ni qué decir. Entonces, justamente me parece importante que la persona pueda adquirir recursos para volver a la mayor normalidad posible. Y una alimentación saludable, ¿m? Basada en alimentos reales y no recomiendo yo, esto a veces suena a una alimentación hiperproteica o paleolítica, no recomiendo consumir demasiada proteína animal, lo justo y necesario, lo menos posible, eh, y que sea de animales pastoriles, ¿sí? No más de 2 o 3 veces a la semana. Y por ahí mixar pescado, carne de ave, carne roja, consumir abundantes vegetales, bueno, comida, no me quiero de tema, pero sería volver a avanzar hacia un plan de alimentación, de hábitos alimentarios saludables, no una dieta, porque la dieta se acaba en algún momento, el hábito Claro, persiste. claro. Y sí ayudan los probióticos, ¿sí? Y las enzimas digestivas también, que pueden ser estas naturales, que digo, papaína, bromelina, bueno, también puede ser enzimas de venta en farmacia, porque van a ayudar justamente a que el alimento se degrade, porque deberíamos tener una suficiente cantidad de enzimas para poder procesar todos los alimentos, pero bueno, por el desgaste orgánico y por las distintas patologías crónicas, esto se va perdiendo.
ayudarse con algunos tés, hay tés, infusiones y decocciones, que puedo pasar un listadito después para que lo subamos, que ayudan a reducir la acidez, el reflujo. Por supuesto, esto no es de un día para el otro. Mientras la Claro, persona va haciendo todos los cambios necesarios, llega un momento en donde se puede ir probando disminuir la dosis, luego tomar día por medio, el antiácido y hacer todos los controles que sean pertinentes. claro. Bueno, no sé si algo Ah, más querés agregar, Marcelo, a eso. no, no, porque quiero dar la posibilidad a los demás. Ahí Niurka levantó la mano para hablarte. Yo te quiero hacer, antes de pasar a Niurka, una pregunta. Vino un paciente a tu consultorio que en realidad no tiene ninguna enfermedad, pero te dice, mire, quiero comer mejor. Yo me doy cuenta que no como bien. Es una pregunta muy amplia la que te voy a hacer, ¿no? Pero ¿qué le aconsejas a esa persona que se comió una empanada y después un pedazo de queso y después se tomó un helado? Ya, ¿qué le aconsejas para decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para encaminar su dieta? Bien. O sea, estamos en el punto cero. Punto cero, sí, así es. Claro, no voy a ir a tirarle un montón de información para que vea que hay una montaña allá y diga, no, mejor no estaba tan mal como estaba, mejor sigo, sigo con Claro. lo mismo. Eh, entonces, lo que le puedo recomendar es, eh, a la hora de hacer las compras, comprar lo que sea, sin paquete, o con la menor cantidad de paquetes posible. Si tiene paquete, aprender a leer los ingredientes. Eh, si tiene alimentos, si en el paquete hay ingredientes impronunciables que sus bisabuelos no reconocerían como tal, entonces mejor dejarlos de lado. Eh, aprender a leer las etiquetas tal cual. Empezar que siga comiendo lo que le gusta, pero cambiando un poquito el ingrediente. No que no cambie tanto la receta, sino el ingrediente. Si usaba aceites ultraprocesados, refinados, bueno, que empiece a usar para cocinar aceite de coco, para aderezar aceite de oliva. Si usa sal común, que empiece a usar sal marina. Si, que pruebe más los integrales, cereales integrales, un arroz integral en vez de un arroz blanco. Inclusive hasta eso lo puede conseguir en el supermercado. Promuevo comprar en otros lugares, pero si la persona está acostumbrada a comprar en el supermercado, puede por lo menos dentro de ese espacio elegir. Evitar consumir gaseos, todo lo que sea bebida diferente al agua, salvo que sea alguna bebida natural, eh, que se puede preparar en casa, algunos jugos, siempre también ir más también a lo verde, empezar a incluir más verde, más crudo, siempre un plato de ensalada cruda de entrada, ¿no? Y después el plato que quiera, pero que se coma la ensalada cruda de entrada, y antes de la ensalada tomar mucho líquido, como decíamos, tomar agua para no ir a comer con sed. Bueno, esas serían algunas recomendaciones básicas como para Claro. comenzar. Yo tiendo en general con las personas a que tiendan primero de todo a hacer una dieta tipo mediterránea, que vaya para ese lado, que se reencuentre con la casa de los abuelos, digamos así, ¿no? Lo que comíamos nosotros en la casa de Sí, nuestros abuelos, ¿no? Y hay algunas cosas que uno tiene que tender a dejar completamente, como son las harinas refinadas, sobre todo las harinas de trigo y los azúcares. Cero azúcar. Yo a la gente le digo, mire, si usted sí, quiere empezar a comer bien, cero azúcar. Dice, pero ¿y cómo endulzo? Y con pasa, con dátiles, con un montón de cosas que se pueden endulzar, que no necesariamente sea el azúcar, ¿no? Porque yo lo que tal veo en cual. esto, y coincido con vos, y aparte esto lo hemos hablado muchas veces en privado y demás, las personas hacen dieta para las enfermedades y acá lo que hay que cambiar es la cabeza, digamos así. Uno tiene que hacer una dieta no para el enfermo, porque está enfermo, sino tiene que hacer una dieta para la salud y para mantener la salud, que son cosas absolutamente diferentes, ¿no?
Yo le recomiendo a la gente también, bueno, que empiece a ir por los lugares dietéticos, que no son la panacea tampoco, ¿no? Porque ahí hay muchas cosas también que están preparadas o demás, pero que cambie su sistema de comprar, ¿no? Que cambie su sistema de comprar. En vez de comprar una lata de tomate, que triture el tomate, qué sé yo. ¿Por qué va a comprar una lata de tomate? O sea, lo que dijiste vos, Claro, ir por el lado de lo natural, lo que hacían nuestros antepasados mediterráneos, que es donde la mayoría de nosotros venimos, y que tenían esa dieta basada, si comían carne, en pescado o carnes blancas, no carnes rojas, ¿no? La persona dice, bueno, no, ¿cómo? Bueno, deje la carne roja si quiere, pase a tomar, y sobre todo carne, si es de pescado, de mar, es decir, esta cosa yendo montándome en esta idea de la alimentación evolutiva, ¿no? Que la persona haga una evolución, más que una supresión, bueno, a partir de ahora ya no esto, no esto, no el otro. Sí hay algunas cosas que son venenos totales, como son las bebidas cola y todo eso, que son un veneno para la salud, tenga la etiqueta que tenga, ¿no? tal Em, cual. Niurka, Hola a todos. Hola Graciela, Marcelo, Hola. gracias. Sí, yo quería contar una anécdota y bueno, y luego una pregunta que tengo. Y es que cuando era, bueno, antes yo fui asmática y cuando era niña recuerdo que las crisis de asma me daban mucho más fuerte cuando cenaba mucho. Entonces me cambiaron la dieta y esa cena me la tenía que comer en el desayuno. Entonces, aquello de que tenía que desayunar como reina, almorzar como príncipe y luego cenar como mendiga. Entonces tenía esa dieta. Fue muy difícil para mí acostumbrarme, pero sí mejoró mucho mi estado. No quitó el asma, claro, pero sí me ayudó. Y actualmente, bueno, hace ya tiempo que hago ayuno intermitente y me pasa algo interesante, que es que cuando, pues no puedes evitar que te invitan a veces a cenar, yo normalmente no ceno, pero por esa historia de niña, pero ya ahora menos. Y cuando hago esto me cae re mal o me hace como una alergia o algo, me imagino que es mi cuerpo resistiendo, ¿no? O limpiando de todo eso, porque como ya tengo un proceso, no sé. Bueno, es muy interesante, sí, conozco ese dicho y es real, porque también otra práctica muy saludable es evitar ir a dormir cuando todavía estamos en pleno proceso claro, digestivo. claro. Desde una cuestión mecánica, porque si nos acostamos, el tránsito del alimento se va a obstaculizar, se va a enlentecer, hasta también es un momento de descanso, por ejemplo, para el hígado, que tiene su ritmo circadiano, que eh, el hígado es nuestro gran órgano de desintoxicación entre las 500 funciones que cumple y entra, se apaga ya a cierta hora. Y bueno, me parece muy interesante esto que decís, Niurka, cómo, que si es algo frecuente de ver, cómo algún problema crónico respiratorio, por ejemplo, puede mejorar ya con el hecho de cambiar la cena, o de evitar la cena, o de que sea más liviana. Creo que en estos casos, cuando no se puede evitar, ¿no? Por una cuestión social, una cena, y sabemos que después podemos tener algún desajuste, un desarreglo, podemos aplicar algunas estrategias como no ir a cenar con hambre, evitar o sea, consumir lo justo y necesario, elegir qué vamos a comer y podemos antes de la comida tomar unas enzimas digestivas, que eso va a ayudar a procesar mejor el alimento. Y a veces también podemos utilizar, sí, en ciertos casos, el carbón activado vegetal, ¿sí? El carbón activado vegetal viene en polvo y en cápsulas o comprimidos, ¿sí? Si es en polvo, se disuelve una cucharadita en un vasito con agua y después de la comida que puede habernos hecho mal, tampoco es un parche, tampoco es todo, o sea, no es vía libre, voy, como lo que quiero y que tengo el carbón activado, ya solucioné, pero puede servir si por ahí esto ha sucedido, ha escapado a nuestro control, una que otra vez hacer esto. También lo doy a los niños con autismo cuando de pronto la alimentación viene muy bien, muy impecable,
y justo hubo algún evento social y en un descuido han comido algo que no debían y bueno, ya los papás saben y recurren a eso como una medida de SOS. También los test digestivos, las tisanas, que bueno, voy a compartir después algunas, vienen muy bien y bueno, yo creo que con eso probá y después contame si Ujú. hay alguna diferencia. Dice Gracias. Estela Maris que su mamá hace años tomaba omeprazol por el reflujo y que comenzó a tomar vinagre de manzana orgánico antes de las comidas y luego de un mes suspendió el omeprazol, nunca más volvió a tener reflujo. Y hay otra pregunta enlazada a esta, es que ¿cuándo se toma el vinagre? ¿Inmediatamente antes de comer, media hora antes? ¿Cuándo recomendás eso? Puede ser inmediatamente antes de comer o si tienen, a veces la persona no puede hacer la programación de empezar 10 minutos antes con todo el ritual, entonces puede ser 10 minutos antes o justo inmediatamente antes de comer. Claro, yo lo que aconsejo es no tomar líquido después de tomar el vinagre de manzana. O sea, no tomar un vaso con agua, ¿no? Para no diluirlo, claro. Claro, así Sí, es. y ahí, claro, porque ahí entramos en contradicción con la recomendación de no ir a comer con sed, bueno, entonces, Claro. este, claro, pero está bien, priorizamos el vinagre de manzana. ¿Qué opinás sobre el agua purificada? Por un lado, y yo había otra pregunta por aquí, perdonen, pero hay muchas preguntas, sobre el agua purificada congelada. Eh, La verdad que no conozco yo eso. no sé. A ver si me vuelven a hacer. Preparar agua pura con el método de congelación, pregunta Elena Sal. No lo Ah, conozco. no lo conozco. Bueno, por ahí Elena después nos puede aclarar un poco más Sí, eso. buenísimo. Le voy a dar la palabra a Yolanda Castro, que levantó la mano. Hola Yolanda, Hola, buena tarde. Súper ¿cómo estás? interesante. Me brincan un montón de preguntas. Bueno, con respecto a lo del agua, me supongo que la compañera habla de estos filtros de agua viva que son con minerales, que se ha puesto, que es agua alcalina, en teoría, y que se han puesto de moda. Bueno, al menos aquí en México, esto está así como el boom, ¿no? No tomar el agua purificada de las que venden comercial porque no tienen el adecuado cantidad de limpieza de los metales que hay en las aguas. Yo lo probé y la verdad el agua es diferente. Bueno, yo hago aquí una pregunta específica porque tengo mucho paciente mayor. Cuando el paciente mayor no tiene una buena dentadura y no hay masticación, la mayoría de mis pacientes, bueno, los familiares del paciente, les dan estos suplementos que son especiales para pacientes cuando no pueden tragar, ¿no? Esta Sensur, es que no sé ahí en Argentina qué marca sea, ¿no? Sí, sí, Pero son sí. de estos alimentos específicos para ciertos problemas digestivos, pero si yo tengo un paciente anciano que le cuesta trabajo masticar por la mala dentadura, pero el resto del cuerpo digestivamente funciona, ahí cómo puedo ir haciendo cambios o cómo les hago conciencia de el tipo de alimentación adecuada, porque siempre estar con los líquidos y los botes, y pasa también con los bebés o con los niños También. pequeños, no quiso masticar, no le gusta la verdura, entonces al montón de botes, más los cereales y los yogures y los juguitos de caja. Entonces yo llego a un momento que digo, ay, ¿cómo le empiezo a hacer estos cambios de chip a la familia para entrar en conciencia de una alimentación saludable? Gracias. Bien, sí, comparto contigo esas inquietudes. Y en el caso de los ancianos que carecen de dentadura o pacientes que están en alguna situación especial y por algún motivo no pueden consumir, masticar o consumir alimentos en trozos, una solución son los alimentos licuados, procesados de diferentes maneras. Que eso sí, eh, muchas veces yo me manejo con un equipo en donde vamos armando este tipo de alimentos, pero lo hacemos bien a medida. Igualmente, una idea básica sería, por ejemplo, preparar batidas con una leche vegetal de
de los frutos oleaginosos, almendras, nueces, por ejemplo, girasol. Hay que ver, yo hablo en general, hay que ver después la tolerancia de cada paciente y las necesidades. Pero son alimentos muy nutritivos, muy calóricos, que tienen ácidos grasos omega, vitaminas, minerales, fibras, entonces, proteínas y demás. Entonces podemos preparar una leche con esos frutos secos y adicionar en la licuadora, para que sea un alimento completo, la verdura triturada, un poco de verde, un poco de brote, un poco de vegetales, de hortalizas de distinto tipo. También puede ser algo de fruta, por ejemplo, se puede ir variando. Pueden adicionarse ahí los superalimentos, por ejemplo, espirulina, maca, goji, moringa también, algunos podemos usar ahí algunos preparados pulverizados con efecto terapéutico medicinal. Podemos agregar para saborizar canela, que además tiene propiedades bacterianas, antibacterianas que equilibran la microbiota, jengibre, que ayuda a la digestión, cúrcuma. Ahí podemos aprovechar para, en ese preparado, incluir todos los ingredientes para que sea un alimento completo. Se le puede adicionar un poquito de aceite de lino o de chía para proporcionar ácidos grasos omega 3. A veces se requieren los otros omega 3 de cadena más larga que vienen del pescado, del mar, de las algas también. Se puede agregar en el mismo licuado. Podemos adicionarle, bueno, interminables cosas, ¿no? Creo bueno, cacao para los chicos, por ejemplo, para los niños, se pueden hacer batidas. Tuve un caso de un nene con síndrome de Down y muchos problemas a nivel de la propiocepción y de la sensorialidad. Entonces, ya tenía 2 años y medio y no quería consumir ningún alimento salvo la mamadera, el alimento líquido en la mamadera. La mamá en su desesperación, además de darle la leche de fórmula, le daba, bueno, Nestum, creo que está en otros países también con la misma marca, y con el agravante de que, bueno, solicitarle todos los estudios, también se le puede poner adentro los suplementos al paciente. Podemos hacer un buen pedoanálisis, ver si le falta B12, vitamina D, vitamina C, todas las vitaminas, minerales, oligoelementos pueden ir incluidos en el preparado. Y otros preparados también, diferentes sopas licuadas y demás. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue, yo le diseñé un plan porque además tenía anticuerpos contra las proteínas del gluten, entonces, y hay una asociación importante entre síndrome de Down y celiaquía, entonces directamente hicimos una dieta para celíacos con la mamadera, los batidos, y de a poquito muy de a poquito le íbamos abriendo cada vez más la tetina para que pueda ser cada vez más espeso. Le poníamos palta también, palta, aguacates. Entonces, así paulatinamente logramos que el nene pueda consumir alimentos súper completos. También en casos de adultos hacemos lo mismo. Me tocó acompañar a pacientes que tuvieron, por ejemplo, un cáncer gástrico, alimentación por vía yeyunal también, con todos los preparados. O sea, es cuestión de ir armando equipo y bueno, diseñar para cada persona, y se puede y es un paso a paso, por supuesto, pero es una excelente alternativa en lugar de todo, como tú dices, los potes, los frascos y demás, ¿no? Claro. Que tienen azúcar y saborizantes y químicos. Hay unas consideraciones que deja en el chat Natividad, con las que estoy casi totalmente de acuerdo, que tienen que apelar de nuevo a la conciencia de lo que estamos comiendo, ¿no? De lo que estamos comiendo. Porque no es solo esto sí, esto no, porque esto es malo y esto es bueno. No es solo eso. No es por malo o por bueno, ¿no? La conciencia humana que evoluciona, y yo les voy a contar brevemente una anécdota. Cuando yo estaba estudiando medicina, estaba cursando fisiología, y cuando yo era en ese momento vegetariano, lacto o vegetariano,
Y entonces cuando íbamos a comer algo, yo siempre me pedía algún sanguchito de pan negro con tomate y queso. Entonces, ¿no le pone jamón? No, jamón no. Pero póngale jamón, no, jamón no. Y entonces no comer carne en aquel momento, en la década del 70, era visto como una especie de locura, ¿no? De locura. Y la anécdota es esta: un profesor, que era profesor adjunto de la cátedra de fisiología de la UBA, vino a decirme muy preocupado, mire, tenga cuidado porque se va a morir sin comer carne. Así que a nosotros ahora nos puede parecer una locura eso, pero hace 50 años, más o menos, la concepción era esa, ¿no? El que no come carne se muere. Así que nosotros tenemos que tratar de evitar ese tipo de conciencia por lo bueno o por lo malo, sino respecto de qué comer. No es lógico que nosotros tengamos gallinas picoteando durante las 24 horas del día para poner huevos y entonces comernos nosotros los huevos. No es lógico. No es lógico comernos esa gallina, digamos así. No es lógico. O sea, es algo más que lo que es bueno y lo malo, es lo lógico. O sea, no podemos emparentar nuestra conciencia a procesos tan deteriorantes, como que nos comemos un alimento que la sustancia que tiene como conservante también se utiliza para aflojar tuercas. No es lógico que hagamos eso. Entonces la alimentación consciente no es simplemente sentarse para decir, bueno, estoy comiendo, etcétera, etcétera. Es apelar a otro tipo de estructurar nuestro cerebro hacia un deseo más genuino. Más genuino. Como dice Graciela, que sentarnos a comer sea una fiesta, ¿no? Pero no solo una fiesta de sabores, porque es un encuentro, porque es lo que hacemos en general con nuestras personas queridas, y a las personas queridas le vamos a ir a elegir las mejores cosas, ¿no? Entonces recomponer nuestra actividad, ver si podemos ir a la feria, si podemos ir a huertas a comprar, que en todo el mundo hay esos lugares. Uno por comodidad va a otro donde aparentemente nos ponen todo por delante y entonces tenemos todo rápidamente fácil de comprar. Uy, tenemos un montón de preguntas, un montón de gente, te digo, hay más de 150 personas entre los que estamos acá en vivo y las que están en las ¿Puedo, otras redes. puedo decir algo más, Marcelo? Sí, por supuesto, lo que Em, quieras. sí, coincido con lo que estás diciendo y creo que no es cuestión de complejizarlo, al contrario, podemos simplificarlo. Y cuando vos dabas el ejemplo del tomate, a veces compramos, cuando conseguimos orgánicos, bueno, nos llega el cajón de 5 productos, muchos kilos, por ejemplo, de tomate, porque estamos en época de estación, o cebolla, morrones y demás, y decimos, uy, ¿qué hacemos con esto? No, yo no compro orgánico porque, o agroecológico porque se me pone feo y porque es mucho de algo y después me falta lo otro. No, justamente lo que podemos hacer es, si tenemos un montón de tomates, yo compro, por ejemplo, por cajón el tomate, lo podemos pelar, triturar ya en la licuadora y ya tenemos puré de tomate en el freezer, congelado. La cebolla también cortada, los morrones, lo podemos poner perfectamente en una bolsita, en un recipiente en el freezer y sacarlos para rehogarlos, para cocinar cualquier cosa. Y así podemos ir, las mismas leches vegetales que le comentaba Yolanda, podemos también tenerlas congeladas y podemos ir haciendo compras por mayor y así vamos entrando en esa rueda, en esa dinámica que como todo en la vida, primero puede resultar un mundo, no sabemos cómo, tenemos que buscar la manera, y en la medida que vamos ya logrando el hábito de establecer nuestras rutinas y buscando ayuda también cuando sea necesario delegar, bueno, ahí ya lo volvemos lo naturalizamos y lo hacemos más simple, pero sí, en un comienzo requiere un poco, requiere de energía, tiempo, y no digo de mucho dinero, porque tampoco es, también está Al el mito de que contrario, esto es todo caro, al contrario. Al contrario. al contrario. Encima de eso, hay otra cosa muy interesante, que es, yo en general cuando salgo a comer afuera, como hiper simple. ¿Pero por qué hiper simple? Porque no me gusta. Yo como mejor en mi casa, le digo la verdad. No me gusta la comida de afuera.
Entonces trato de comer lo mínimo como para pasar el momento, pero lo mejor lo como en mi casa. ¿Pero por qué? Porque en mi casa cocinamos todos. Pero el cocinar es una terapia también. Es una terapia. Está comprobado que una persona que se pone a cocinar para comer él o para comer con los de alrededor de él, no un cocinero de restaurante, el que se pone a cocinar eleva, en ese momento de la cocina, eleva las endorfinas, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, es decir, todos esos receptores neuronales que tienen que ver con la tranquilidad, con la paz, con el bienestar y demás, todo eso se eleva en la cocina. Los aromas, las texturas, todo eso eleva los receptores neuronales que son tan fundamentales como antiestresantes, ¿no es cierto? Entonces el tema de preparar la comida debería ser, deberíamos recuperar el arte que fue preparar la comida. ¿No es cierto? En la que tendríamos que estar todos involucrados, los de la casa, los que vivimos en ese grupo, ¿no? Esté compuesto como esté compuesto. Recuperar ese lugarcito, ese aire que era el cocinar, ¿no? El cocinar y qué rico lo que cocinaste, y qué bueno lo que hiciste, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, eso ayuda a este cambio de conciencia que hay que hacer con respecto a la comida. Entonces, el comer bien no significa solamente lo que me va a hacer bien o lo que me va a hacer mal. Significa un montón de otras cosas. Por eso que yo le he convocado a Graciela, que tiene por otra parte, una de las cosas que yo admiro en Graciela es su amplitud de pensamiento. Yo he conocido a muchas personas que han estudiado mucho respecto de las alimentación y demás, y hay muchas personas que entran en una situación así de fanatismo, ¿no es cierto? Graciela tiene una gran amplitud, o sea, y cuanto más la veo, más conoce, porque estudia muchísimo y cada vez es más amplia en sus alocuciones. Así que yo te voy a convocar. Hay un curso que está grabado en la universidad, pero está sobre todo referido a la patología del autismo y demás, pero acá públicamente te voy a convocar a ver si armas un taller del bien comer, del bien comer, con esos tips tan puntuales y concretos y necesarios para que de alguna manera los que participamos de estos tendamos a comer mejor. A comer mejor y a disfrutar, y que nuestro cerebro diga, uy, qué bueno comer eso y no lo otro, ¿no? Bueno, eso lo dejaremos para el segundo semestre. Mucho gusto. Graciela, quedaron un montón de temas, Ahí vi. pero bueno, siempre van a quedar, pero me parece que el interactuar está bueno, ¿no? Está bueno. Pregunta Bettina Lafont, que bueno, que ella con espirulina. A ver, ¿se puede consumir espirulina en casos de bocio multinodular con función tiroidea normal? Bueno, esa es una pregunta, Betina, para una Betina, hola. clase. Bueno, puedo responder algo breve Claro, y sí. porque hay también muchas ideas acerca de yodo sí, yodo no, si hay problemas de la glándula tiroides. O sea, las hormonas tiroideas tienen en su composición yodo, es necesario. El tema es, bueno, si hay ciertas patologías autoinmunes, por ejemplo, como la tiroiditis de Hashimoto, con anticuerpos altos. Hoy la tiroiditis de Hashimoto es una de las patologías autoinmunes más frecuentes y la principal causa de hipotiroidismo y en algunos casos de hiper. Entonces, en esos casos sí conviene restringir el yodo porque está la autoinmunidad, lo que llamamos el estrés oxidativo y tenemos que limitar la actividad esta, estresante, oxidativa, de radicales libres en la glándula tiroides. Pero si es por otros motivos el hipotiroidismo, puede haber incluso una falta de yodo y es importante consumirlo y las algas son un gran aliado. Dentro de las algas de mar tienen mucho yodo. La espirulina, que es una microalga y que en realidad no es una alga, más parece al mundo de las bacterias, otra clase de ser vivo, no tiene tanto yodo como tienen las algas marinas, nada que ver.
Entonces, dentro de toda de lo que llamamos algas, la espirulina es la más segura, pero siempre tenemos que, igual, la sal tiene yodo, la sal yodada, entonces Claro, también, y es algo que no se tiene en cuenta, ¿no? claro. Y hay una prueba, vamos de nuevo a las pruebas caseras. La manera de medir el yodo, lamentablemente no podemos dosar en sangre, lo tenemos que dosar en orina de 24 horas, y hay que hacer una dieta previa, no es tan accesible. Es económico para quien lo quiera hacer, pero es como difícil de encontrar el laboratorio y hacer la dieta y demás, pero está bueno solicitarlo. Ahora, la prueba del Lugol. El Lugol, ¿sí? Que contiene yodo, nos pintamos un cuadrito del Lugol en la panza, por ejemplo, y vemos cuánto tiempo tarda en absorberse. Normalmente tiene que tardar en desaparecer esa mancha marrón en más de 12 horas. En algunos se las chupa así el cuerpo, ¡chuc! En una hora ya no tienen más mancha, y eso es porque falta yodo. Es la prueba casera. Igualmente, no conviene consumir alimentos de alto contenido de yodo sin saber qué está pasando con la glándula tiroides, cuál es la causa del problema. Listo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, de esto vamos a hablar en ese taller seguramente, si se hace, ¿no? Este tipo Me de cosas encantaría. son sencillas, puntuales, y donde uno puede llevarle al médico referencias de su propia autoobservación, ¿no? La idea que tenemos siempre en la universidad es que el ser humano recupere sus posibilidades de autocuración, ¿no? Porque algo pasó en la humanidad donde de repente todo lo que no tiene que ver con la salud, es decir, la enfermedad, depende del médico y lo que diga el médico. Y yo no voy a estar en contra del médico porque soy médico, pero no puede ser que las personas no puedan hacer nada, no sepan hacer nada para autoayudarse en los estados de enfermedad, ¿no? Y en ese aspecto, lo que estamos hablando de la alimentación es fundamental. Bueno, Graciela, buenísimo, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias y por supuesto vamos a seguir en estos entreveros. Igualmente vas a tener una clase en junio sobre autismo que va a ser muy interesante. Así que bueno, buenísimo. Todos aprendemos de vos, Graciela. Te lo Yo de agradezco ustedes. de Muchas corazón. gracias. El jueves Gracias. 20, el jueves que viene, va a hablar la doctora Ana Juan Andrés, que nos va a hablar de ciclamen y de la sombra de ciclamen. Es decir, cuando nosotros tenemos que sospechar de ciclamen porque le estamos dando al paciente remedios parecidos. Así que no se lo Buenísimo. pierdan, y va a estar muy lindo. También tenemos, porque no tenemos tanto lugar los jueves en Convergencia, el martes 25, el martes 25 a las 3 de la tarde, una conferencia, una charla que va a dar Maggie, que como está ahí, Maggie Cisco, la voy a hacer que se saque el mute y nos cuente un poquitito lo que va a hablar. Maggie Cisco es una de las consejeras del grupo de impregnología, ese grupo maravilloso que está en la universidad, y como ella es terapeuta y terapeuta familiar, nos va a regalar parte de su experiencia. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Estoy preparando ese encuentro, tan feliz de estarlo preparando, porque se llama Comprender, Aliviar y Amar. Y va en la línea de esto que decías, Graciela, de la evolución y de recuperar aquello que nos hacía vivir en salud y descomplicar las relaciones, que a veces con tantas palabras las complicamos tanto, y recuperar un poco eso de sentir, experimentar lo que está pasando en este momento con el otro, comprenderlo, aliviar, ponerle menos palabras y menos diagnósticos, y más comprensión, y más Sí, alivio. Y el amor viene ahí. así es. Qué Bueno, bueno. gracias. Qué bueno. Esperemos que puedan ir muchos a ese Bueno, encuentro del martes 25 a las 15. sí, voy a estar Bueno, adentro. Hoy estoy en el jardín porque necesitaba sol, pero voy a estar adentro en el consultorio.
Claro, como corresponde. Claro. Bueno, muy lindo, muchas gracias Gracias. Graciela nuevamente, gracias a los que participaron. Espero que les hayamos aportado algo con estas charlas y con esta nueva dinámica que se van a dar en la universidad. Ahí, Yolanda, ¿levantaste la mano? No. Y bueno, nos volveremos a ver el jueves que viene a las 2 de la tarde y les mando un abrazo grande. He disfrutado mucho como ustedes, así que les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Adiós.